¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están? Es un gusto y un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Es una bendición siempre compartir la palabra del Señor. Y de hecho me dio mucho gusto la semana pasada ver a algunos de ustedes en la iglesia madre allá en Rey de Reyes, Zapopan. Y bueno, vi que también 9 años el próximo mes, gracias a Dios por su fidelidad. Es bueno siempre estar en iglesias de sana doctrina y obviamente también con pastores que aman al rebaño de Cristo, ¿verdad? Entonces es una bendición, gloria a Dios por eso. Bien, se cuenta de una curiosa fábula de que en la mañana de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, sobre el humilde lomo de un asno, el borriquillo regresó a donde era, y todos los animales se le acercaron para informarse de lo que le había acontecido. El burro comenzó a pavonearse enfrente de todos los demás animales, y asumiendo poses de importancia les dijo: ustedes no saben lo importante que les he parecido a la gente del día de hoy. Todos corrían para verme pasar, y nadie permitió que mi fino casco se manchara con la inmundicia del suelo. Guácala. Todos arrojaban sus mantos para que yo pasara sobre ellos. Entonces una vaca le preguntó: ¿y cuando tiraban sus mantos para que tú pasaras sobre ellos, qué decían? Bueno, respondió con más orgullo aún. Ellos decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al escuchar eso, todos los animales soltaron una estruendosa carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, burro! ¡Qué burro eres!, le dijo uno de ellos. Aquella gloria no era para ti, era para el que cabalgaba sobre tu lomo, era para Jesús, el Hijo de Dios. Amados, el día de hoy, como ya lo mencionó el pastor, estaremos platicando acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y esta es una de las historias más impactantes e interesantes de toda la Biblia, porque esta historia marca el comienzo del fin del ministerio terrenal de Jesús en esta tierra, que tenía como recta final la cruz del Calvario. Así que, amados, en este día vamos a ir a Dios en oración pidiendo para que este mensaje pueda penetrar en nuestro corazón y el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, y estamos recordando ese evento maravilloso donde las multitudes gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que vino en el nombre del Señor, Padre. Y ese es Cristo. Te rogamos que nos muestres a Cristo en esta tarde, Señor, y que nuestros corazones sean transformados, confortados, alimentados por tu palabra, Señor. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos en nuestras boletines nuestro guía de trabajo y estaremos hablando sobre la entrada del Rey. Veremos 5 puntos acerca de cómo Jesús es Rey y la importancia y las implicaciones de eso en nuestra vida. Vamos a ponernos un poquito en contexto de esta historia. Antes del capítulo 21, que es donde tiene lugar nuestra narrativa, Jesús está a punto de subir a Jerusalén. Él para este momento pues ya había hecho muchos prodigios, muchos milagros, ya era bastante conocido. Él ya había devuelto vista a los ciegos, sanado paralíticos, inclusive ya había resucitado muertos. Entonces Jesús ya era bastante popular. Y Jesús le había comunicado a sus discípulos de que era necesario subir a Jerusalén porque ahí iba a ser capturado, iba a ser entregado, juzgado falsamente, iba a ser muerto y después resucitado. Sin embargo, los discípulos en ese momento no entendían lo que Jesús estaba diciendo, sino hasta después de su resurrección. Ahora, este momento no fue casualidad bajo ninguna circunstancia. Jesús, quien es el Rey soberano, está en control absolutamente de todas las cosas. Y Él eligió el momento preciso y exacto para entrar en Jerusalén. Algunos expertos dicen que había aproximadamente en la Pascua de ese año, aproximadamente 2 millones de personas en la ciudad en esa Pascua. Era mucha gente. Entonces, probablemente el domingo de Ramos, cuando Jesús está subiendo a Jerusalén, Él iba rodeado de miles, si no es que cientos de miles, que también iban a celebrar la Pascua en Jerusalén.
Eso nos lleva a nuestro primer encabezado, que es Jesús, el Rey, el Señor y Rey soberano, aquí en nuestras hojas. Vamos a ir a este texto, dice así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrillo con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Este texto parece bastante simple, bastante sencillo a la vista, pero si tú comienzas a escarbar, cual si de una mina se tratara, te vas a dar cuenta que esto contiene oro, puro oro. Ahora, yo no sé cuál haya sido la expresión de los discípulos, porque Jesús les da un encargo, ¿no? Les dice a 2 de sus discípulos: vayan a tal aldea y tráiganme, ¿qué? Una burra con su burrito. Y luego Jesús les dice: desátenlo y ¿qué? Tráiganmelos. Ahora, no sé si a ustedes les parece una petición un tanto extraña. Por ejemplo, supongamos que aquí están las llaves del coche del pastor Armando, ¿no? Y yo tengo algunas diligencias que hacer, tengo unos pagos que hacer, entonces tengo que ir al banco, supongamos. Entonces yo veo que alguno de ustedes está por aquí cerca pasando y les digo: ¿me pueden pasar por favor las llaves del coche del pastor Armando? Es que tengo que ir al banco. Y si les pregunta, díganle que yo lo pedí, que al rato se lo devuelvo. O sea, suena como que algo, pues como que no es tan ético, ¿cierto? Porque no le estoy preguntando, no le estoy pidiendo permiso, simplemente estoy tomando las cosas. Ahora, probablemente en la mente de los discípulos pasó algo similar. Sin embargo, ellos ¿qué hacen? Obedecen. Esto tiene una razón de ser, y es precisamente porque Jesús es Señor y Rey soberano, es decir, todo es del Señor, Él es dueño de todas las cosas. Ahora, algunas preguntas que tenemos que hacernos en este texto son las siguientes. ¿Cómo sabía Jesús que habría un burrito con su mamá, con la burra, en esa aldea? ¿Cómo sabía Jesús que estarían atados? ¿Cómo Jesús sabía esas cosas? ¿Cómo sabía Jesús que si alguien le preguntaba a los discípulos y los discípulos respondían que el Señor lo necesitaba, los dueños accederían sin ningún problema? ¿Cómo Jesús sabía todas estas cosas? Bueno, yo creo que todos conocemos la respuesta, y la respuesta es que Jesús es el Señor. Jesús es el Rey soberano por sobre todas las cosas. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Todas las cosas están a la vista de su mirada. Él tiene conocimiento absolutamente de todas las cosas. Él gobierna con soberanía, con poder. Él hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre gobernando. Ese es Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús sabía todas estas cosas. No hay nada en este universo, ni siquiera una pequeña partícula, que esté fuera del absoluto gobierno y control y potestad del reino de Cristo, porque Cristo es el Señor, Él es el Rey soberano. Ahora, Jesús obviamente estaba en control de esa situación. Él sabía que el burrito estaba ahí, Él sabía que iban a acceder a dárselo, porque Él ¿qué? Pues tiene el control de todas las cosas. Ahora, probablemente tú te preguntas, ¿y eso qué? ¿Cuál es la implicación de eso en mi vida? ¿Eso a mí en qué me afecta? ¿En qué me beneficia? Bueno, muchas veces, amados, nosotros en nuestras vidas pasamos por situaciones que muchas veces no entendemos. A veces estamos angustiados o afanados, a veces sentimos que nuestro barco se está hundiendo y hay cosas que escapan de nuestro control y tendemos a afanarnos un poco. Llegan las tormentas y todas estas situaciones que decimos, ¿por qué a mí o por qué me está pasando? Sin embargo, como cristianos tenemos esperanza, porque tenemos a un Rey y a un Señor que tiene control absolutamente ¿de cuántas cosas? Todas las cosas.
Y esa es la esperanza que tenemos. Aún cuando estemos pasando por los más oscuros y valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque el Señor estará con nosotros. Ahora, aquí en sus hojas tienen un versículo que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes se sabe de memoria. Es un versículo famoso. Romanos 8:28. Si quieren, vamos todos juntos, solamente el 28. Dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hasta ahí. Ese es el versículo 28. Y ese es un versículo padrísimo y que muchas veces lo compartimos a la gente en nuestras redes sociales, lo imprimimos, tenemos camisetas, porque es un gran versículo. Porque todas las cosas, dice aquí, que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o ayudan para nuestro bien. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, o la mayoría de las veces, este texto lo tomamos aislado. Y en lugar de darnos esperanza, nos deja duda y muchas veces incertidumbre. Porque, por ejemplo, supongamos, ¿cómo X o Y situación me va a ayudar para bien? Ahora, vamos a poner el nombre a X o Y. Supongamos, ¿cómo este pleito en mi matrimonio va a ayudar o cooperar para mi bien? ¿Cómo esta crisis económica va a cooperar o ayudar para mi bien? ¿Cómo esta situación en mi iglesia va a cooperar o ayudar para mi bien? ¿Cómo esta enfermedad que tengo va a cooperar o ayudar para mi bien? ¿Cómo el fallecimiento de un familiar va a cooperar y ayudar para mi bien? Porque aquí el texto dice que todas las cosas cooperan o ayudan para mi bien. ¿Cómo estas cosas pueden ayudar para mi bien? Ahora, hay que hacernos una pregunta bastante importante. ¿A qué tipo de bien se refiere Dios en este texto? ¿A qué bien o sobre qué bien está hablando? ¿Cuál es el mejor bien según Dios? Si tomamos solamente el versículo 28, nos quedaremos sin respuesta y desconsolados probablemente. Pero gracias a Dios existe el versículo 29. Leamos todos juntos. Porque a los que antes de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amados, la respuesta a cuál es el mejor bien es Cristo. Yo he puesto aquí en sus hojas: nuestro consuelo y esperanza como cristianos es saber que todas las cosas ayudan a nuestro máximo bien, y eso es ser cada día más como Jesús. Ser cada día más como Jesús. Es decir, que Dios utilizará todas esas cosas, todas esas circunstancias, esa enfermedad, esa crisis, esa pérdida, ese problema, ¿para qué? Para moldear y desarrollar en nosotros el carácter de Jesucristo. Es decir, para que cada día podamos ser más como Jesús. Amar como Jesús, perdonar como Jesús, tener misericordia como Jesús, adorar como Jesús, ser valiente como Jesús, amar al Padre como Jesús, orar como Jesús, compartir como Jesús, llorar como Jesús, tener compasión como Jesús. Todas las cosas ayudan para el bien de los que lo aman. Pero ¿cuál es el bien? Ser cada día más como Jesús. Y eso se puede gracias a que nuestro Dios es el Señor y el Rey soberano. Él está en control de todas las cosas, y todas esas cosas harán que nuestros corazones sean transformados para ser a la imagen de Jesús. Y eso es maravilloso. Vamos a nuestro segundo punto en sus hojas. Jesús es el Rey siervo y humilde. El Rey siervo y humilde. En 1992 se estrenó uno de los clásicos de Disney más famosos que existen hasta la fecha. Estoy hablando de Aladín. ¿Alguien vio la película Aladín? Estoy seguro que casi todos. De hecho, si probablemente la ves hoy, te acuerdas perfectamente de las canciones que ahí se cantan, ¿cierto? Recientemente salió una película en live action, es decir, personas con carne y hueso caracterizando esta película. Y hubo una escena que a mí me llamó mucho la atención. No sé si ustedes se acuerdan que Aladín, pues era un ladrón, era como un tipo Robin Hood de ahí de Arabia, ¿no? De Ágrava. Entonces, él le pide al genio de la lámpara que le cumpla un deseo.
Y ese deseo, el primer deseo que él pide, es que lo convierta a él en un príncipe. Porque él quiere impresionar a la princesa, porque como ladrón dice, no me va a hacer caso. Entonces, conviérteme en un príncipe, porque yo quiero entrar a la ciudad de Agrava con mucha pompa, con mucho estilo, con mucha parafernalia, porque quiero impresionar a la princesa. Y el genio le cumple su deseo, ¿no? Entonces, él entra a la ciudad con muchos camellos, caballos, y él entra en un elefante gigante, ¿no? Así muy imponente. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos aquí hablando? En los tiempos de Jesús, los reyes generalmente, cuando entraban a una ciudad después de ganar la guerra o obtener victorias, ellos entraban con una gran celebración. Y por lo general, estos reyes entraban montando un caballo de guerra, ¿no? Porque eso demostraba su dominio, poder y su fuerza. Yo soy el rey y yo aquí mando, ¿no? Era prácticamente la señal que ellos daban. Pero fíjense aquí en las hojas cómo entra Jesús. Mateo 21, 6 y 7 dice así: los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Qué contraste, ¿cierto? Aquí no vemos toda esa parafernalia, al contrario, vemos a Jesús que entra ¿cómo? Sobre un burro, sobre un burrito que jamás había sido montado. Pero lo que la gente no comprendía en ese momento es que sobre ese burro iba alguien más grande que todo el mundo entero, iba el Hijo de Dios. Ahora, la profecía que leímos de Zacarías dice precisamente eso. Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de bestia de carga. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos, amados, es: ¿qué tipo de rey es este? ¿Qué tipo de rey entra en un burrito? Jesús, amados, llegó en humildad. Él no iba en un caballo, él iba en este burrito. Él no iba con un ejército detrás, él no tenía armas. Sus discípulos eran pescadores, muchos de ellos. Las personas que lo seguían eran publicanos y toda clase de pecadores. Jesús llegó en humildad, pero con la dignidad de un príncipe de paz, así como lo menciona el libro de Isaías. El reino que Jesús vino a establecer era un reino espiritual, sobre la base del amor, la paz y la justicia. Y Jesús es este rey siervo y humilde. Vamos a sus Biblias, a Filipenses capítulo 2, 3 al 11. Vamos a ver cómo era este rey, siervo y humilde. Y esta es una gran descripción acerca de Jesús como siervo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11. Dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Paréntesis. Amados, esta es la verdadera humildad. La humildad no es como hoy la pinta el mundo. Hoy el mundo te dice la humildad es ser pobre y no tener y ser de escasos recursos, pero eso dista mucho de lo que es la verdadera humildad. La verdadera humildad es una actitud de servicio, una actitud de ver por las necesidades y por el bienestar de nuestro prójimo, como dice el texto, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Eso es la verdadera humildad, y allí radica también la grandeza. Seguimos en el texto, dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
padres. Hermanos, esto es humildad y esto es la verdadera grandeza. Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué hizo Él? Él se despojó a sí mismo de ese título y se rebajó, se hizo un ser humano, vino en la criatura más frágil, vino siendo un bebé, nació de una virgen. Esta persona, Jesucristo, glorioso, creció y caminó 30 años en esta tierra y luego tuvo 3 años de ministerio haciendo milagros y prodigios. Y este Jesús, este Rey, quien es Dios, es siervo y humilde, porque este Rey iba montado sobre este burro. Pero mientras iba sobre ese burrito, Jesús sabía que uno de los 12 lo iba a traicionar. Mientras Jesús iba sentado sobre ese burro, sabía que otro de los 12 lo iba a negar. Mientras Jesús iba en ese burro, Jesús sabía que todos los demás discípulos en su momento más difícil lo iban a abandonar. Jesús, mientras iba en ese burro, también sabía que sus propias criaturas inventarían un juicio falso en contra de él para mandarlo a la cruz. El soberano del universo siendo crucificado por sus propias criaturas. Este Rey, siervo y humilde, Jesús, mientras iba sobre ese burro, sabía perfectamente que para el viernes de esa misma semana, Él estaría clavado en una cruz. Sabía que sus manos serían perforadas, sabía que sus pies serían atravesados por esos clavos tan grandes. Jesús sabía que le iban a poner una corona de espinas. Jesús, mientras iba en ese burro, obviamente sabía que cuando estuviera en la cruz, una lanza iba a atravesar su costado y derramar toda su sangre. Jesús también sabía que cuando iba en ese burro, se apuntaba directamente hacia la cruz del Calvario, donde Él mencionaría las palabras Elí, Elí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, eso es humildad. Eso es ser siervo. Jesucristo dando su vida por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí podemos ver al Rey que es siervo y humilde. Ese es nuestro Rey, ese es Cristo, hermanos. Amoroso, grandioso, majestuoso, soberano, sublime. Qué gracia, qué amor, qué misericordia, qué sacrificio, qué Cristo, qué Rey tenemos. Maravilloso, gloria a Dios por nuestro Cristo, por nuestro Rey. Y ahí tienen ustedes en sus hojas una pregunta que en las pantallas no tiene respuesta, que dice: ¿qué impacto tiene en tu vida ver la actitud de siervo y de humildad de Cristo? Y esta es una pregunta abierta para que tú la contestes. Después de saber y escuchar lo que Cristo hizo por ti, ¿qué genera esto en ti? ¿Qué genera en tu corazón? ¿Qué genera en tu vida? ¿Qué impacto tiene en ti? Y en mi punto particular de vista, creo que debería generar lo que es nuestro siguiente punto. Nuestro punto número 3 es el siguiente: Jesús es el único Rey digno de ser alabado. Jesús, el único Rey digno de ser alabado. Dice aquí en el texto, si quieren estos vamos todos juntos porque es cuando alaban a Cristo. Dice: había mucha gente que tenía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y les esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y amén, amén, gloria a Dios por esto, Hosana en las alturas. Y yo pienso que a todos nos gusta esta parte, esta sección de la vida de Jesús, porque están alabando al Rey, se le está reconociendo como el Mesías, como el Salvador, y se siente muy bien este pasaje. Sabemos que durante gran parte del ministerio de Jesús, Él fue despreciado y desechado, perseguido, pero en este momento Él está siendo alabado y adorado. Y leemos esto y nos sentimos bien, porque así es como las cosas tienen que ser. Cristo tiene que ser alabado y glorificado. De hecho, Jesucristo mismo, en muchas ocasiones, Él disuadía a la gente de que no manifestaran o que no proclamaran de que Él era el Mesías a los 4 vientos. Él frustraba eso, porque todavía no era su hora.
pero en este momento ya es la hora. Entonces Jesucristo recibe y acepta esta alabanza diciendo a los cuatro vientos y de la manera más pública posible: yo soy el Mesías que había de venir, el que habían anunciado los profetas en la antigüedad, he aquí, ha llegado. Y eso es maravilloso y la gente lo adoraba. Ahora, ¿qué significa esa palabrita Hosana? ¿No? Es una palabra que a lo mejor suena un poco medio rara para nuestro contexto hoy, pero esa palabra Hosana significa salva ahora. Entonces las multitudes decían: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, porque las multitudes estaban recibiendo a Jesús como un Mesías triunfante. Ahora, ¿qué pasaba por la mente de esta multitud para gritar eso? O sea, ¿qué pensaban ellos acerca de Jesús para gritar de esa manera? El libro de Juan, aquí no está en este texto, pero en la historia de la entrada triunfal, en el libro de Juan, se nos dice que ellos estaban así de contentos porque sabían quién era Jesús y lo que había hecho. Jesús acababa de resucitar a Lázaro no hace mucho tiempo. Entonces, en la mente de la multitud, Jesucristo es la persona perfecta para liberarlos del yugo de Roma. Entonces, decían probablemente dentro de ellos: si Jesús puede resucitar a los muertos, obviamente también va a poder liberarnos del yugo de Roma. Entonces, las expectativas que la multitud tenía acerca de Jesús, pues era esa, de que los liberaran del César, que los liberaran del poder de Roma. Pero ¿qué pasó? En cuanto ellos se dieron cuenta que las expectativas que ellos tenían acerca de Jesús, pasaron menos de 7 días, pasó menos de una semana, y ese Hosana al Hijo de David se transformaron para el viernes de esa misma semana en gritos que decían: crucifíquenlo, 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 su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cómo puede cambiar así esta multitud que antes estaba alabando? Y la respuesta es porque tenían expectativas de lo que ellos pensaban que era Jesús y lo que Jesús tenía que hacer. No estaban alabando a Jesús por quién Él era, sino lo estaban alabando por lo que ellos pensaban que Él haría por ellos: liberarlos del yugo de Roma. Ellos pensaban que su más grande problema era el César, pero no estaban conscientes de que su más grande problema era su propio pecado. Y la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros: ¿cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos cuando adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por lo que esperamos que Él nos pueda dar o por lo que realmente Él es? La respuesta debería ser por lo que Él es, porque Él es Rey, porque Él es Salvador, porque Él es Redentor, porque Él es mi Señor, porque Él es glorioso, majestuoso, supremo, Rey de Reyes. Él es el único digno de alabanza y adoración. Esa tiene que ser nuestra motivación. Y lo demás es un añadido, pero alabamos a Dios por lo que Él es. Y me gustaría contestar una pregunta: ¿cómo puedo yo desarrollar una actitud de adoración o de alabanza en mi vida? Déjenme contarles una pequeña anécdota. Yo me casé hace 2 años, un poquito más de 2 años, 8 de agosto del 2020. Entonces, cuando yo estaba al frente con el pastor Kenton, yo vi entrar a Suri, quien es mi esposa, de la mano de mi suegro. Y yo cuando vi a Suri, la vi y dije: wow, qué afortunado soy, esta mujer es perfecta, no debe tener ningún defecto, estoy seguro, ¿no? Y yo la veía hermosa, radiante, y caminó hacia donde yo estaba, y bueno, la lágrima de ahí, ¿no? Y dije: esta mujer es perfecta, no debe tener ningún defecto, ¿no? Y probablemente ella pensó lo mismo, ¿no? Este hombre debe ser perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando ya empezamos a vivir juntos, nos dimos cuenta que ninguno de los dos era perfecto, ¿cierto? Ella se dio cuenta de que yo, por ejemplo, cuando me lavo la cara, siempre me pasa, no sé si a los demás varones aquí también, el espejo, ¿no? Como las gotitas de agua, y eso a ella le rechoca, ¿no? Entonces, y yo también a veces no entro bien en la cama, ¿no? Entonces, como estoy muy alto, mis pies quedan fuera, ¿no? Y a veces, pues, lo más fácil para mí es quitarme los calcetines y ¡pum! Ahí caen, ¿no? Entonces, al día siguiente Suri está toda enojada, ¿no?
Y yo descubrí, por ejemplo, que nuestros sensación o sentir del tiempo es distinto, ¿no? Yo digo 2 de la tarde y es 3 de la tarde, ¿no? Entonces, llegar a tiempo a un lugar, es decir, es a la 1 de la tarde, ¿no? No sé si también les pasa, pero nos dimos cuenta que no somos perfectos, ¿no? Y empezamos a descubrir cosas que a lo mejor nos molestaban un poquito del otro. Pero, mientras más la conozco, también más la amo, porque voy conociendo cómo es, ¿no? Su carácter, su amor, su paciencia, etcétera, ¿no? Y eso con una persona que es imperfecta como yo. Pero con Dios pasa así, pero diferente. ¿Por qué? Porque mientras más conocemos a Dios, más nos enamoramos de Él. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios no falla, que Dios es perfecto. Entonces, mientras más conocemos a Dios, mientras más le buscamos, mientras más nos asombramos de Él, más le vamos a amar y obviamente, por supuesto, más le vamos a adorar, porque vamos a descubrir que Él es perfecto y vamos a seguir descubriendo a Él y vamos a descubrir más perfección y más perfección, porque Él es glorioso y cada vez vamos a tener más motivos para alabarle, porque Él es glorioso. Por eso Jesús es el único Rey digno de ser alabado, porque Él es el Rey y soberano del universo y nos ama. Cuarto punto, Jesús, el Rey que mira y siente. Jesús, el Rey que mira y siente. Dice el texto de Lucas, hablando de la entrada triunfal: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero a eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y esto es, la verdad que es un pasaje triste. Jesús ya está llegando a Jerusalén en ese burro, obviamente sabe lo que le va a acontecer, pero también sabe lo que le acontecerá a la ciudad. En el año 70 después de Cristo, Roma sitiaría la ciudad de Jerusalén y prácticamente destruiría toda la ciudad. Toda la ciudad. Como dice aquí el texto, no dejarán piedra sobre piedra. Y de hecho, eso lo podemos ver hoy en día. Lo único que queda de esa esplendorosa Jerusalén de aquel tiempo es solamente un muro lleno de lamentos, ¿no? Y tristemente esto sucedió porque ellos no reconocieron el tiempo en que Dios fue a salvarlos, y de hecho siguen sin reconocer que Dios ya vino a salvarlos. Y hay 3 aspectos que puse aquí en nuestras hojas que podemos tomar en cuenta de este pasaje porque considero que es importante. El primero de ellos es: lamentémonos por los pecados del mundo y los nuestros. Es importante lamentarse por los pecados del mundo y los nuestros. Aquí Jesús llora y se lamenta por la situación de Jerusalén. Hoy en día, tristemente, vivimos en un mundo a lo que lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y lo legislan como leyes. Y no sé ustedes, pero ya hoy no se puede uno sentar a ver una película a gusto con su familia porque sí o sí va a tener una escena de fornicación, de adulterio, casi es pornografía, palabras altisonantes. Es muy difícil ir al cine, es muy difícil ver una película en Netflix, una serie. Realmente vivimos en un mundo que cada vez llama a lo malo bueno, y lo triste es que estas cosas se normalizan, y como cristianos muchas veces llegamos a normalizarlas. Escuchamos la música que el mundo escucha, vemos las cosas que el mundo ve, nos divertimos con lo mismo que el mundo se divierte, porque ya hemos normalizado tristemente el pecado en nuestras vidas. Pero Jesús aquí no, Jesús se lamenta y llora por el pecado. Y muchas veces somos fáciles para apuntar y decir: es que el mundo es así, el mundo es acá y el mundo es asá. Pero ¿qué pasa con nuestros propios pecados? Nuestro peor enemigo no es Satanás ni el mundo. Nuestro peor enemigo es nuestra propia carne.
que está constantemente buscándonos hacer tropezar. Y obviamente se confabula con el mundo y con Satanás, y obviamente esto es una bomba. El ejemplo que les puse aquí no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero es cuando Pedro acaba de negar a Jesús. Jesús le había dicho anteriormente a Pedro, cuando antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado. Y Pedro le dice, no, ¿cómo crees, Señor? Yo jamás te negaré. Ellos probablemente sí, pero yo no. Yo soy Pedro, yo no te niego. Pero ¿qué pasó después? Jesús es capturado, es llevado ahí a juicio, y Pedro lo estaba siguiendo, y entonces lo reconocen y le dicen, tú eres el que anda con aquel Jesús. Y él empieza a maldecir, decir, claro que no, yo no conozco ese tal Jesús. Bueno, el caso es que el gallo canta, y inmediatamente de que eso pasa, Jesús, que estaba no tan lejos, lo voltea a ver, y en ese momento Pedro dice, he fallado. Ha reconocido su pecado y él se lanza a llorar, reconociendo y lamentándose por su pecado. La cuestión aquí es que muchas veces nosotros pecamos y ni siquiera lloramos por nuestros pecados, porque ya los hemos normalizado. Y deberíamos empezar a desarrollar pues un lamento, un odio por el pecado, porque eso pues lo hacemos en contra de Dios. Segundo punto, reconozcamos la importancia del arrepentimiento. Es importante reconocer eso. Aquí tenemos ese versículo, 1 de Juan 1:9, probablemente es un versículo que conocemos, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El pastor Armando lo oraba hace un instante en la oración, Señor, perdónanos nuestros pecados. Hay muchas cosas que nos equivocamos y hacemos mal, y muchas veces es deliberadamente, con conocimiento, pero el Señor es bueno y es perdonador, pero es necesario que lo busquemos en arrepentimiento y fe. Hay que reconocer nuestro pecado, y Dios, quien es justo y bueno y amoroso, nos perdonará. Y en tercer lugar, no perdamos la oportunidad de conocer a Dios. Aquí en el texto se nos dice que Jerusalén no reconoció el tiempo en que Dios vino a salvarlos. Pero nosotros, gracias a Dios, ya tenemos una Biblia completa, ya sabemos lo que Cristo hizo, que Cristo venció la muerte, que Cristo derrotó a Satanás, que Cristo obtuvo para nosotros salvación y vida eterna. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No perdamos la oportunidad de conocer a Dios. Esta vida, amados, es la única vida que tenemos, no hay otra. Después de esto viene el juicio, y hoy estamos en un tiempo de gracia en el cual la palabra de Dios se predica y escuchamos lo que Cristo ha hecho, y eso nos llena de gozo. Pero no perdamos, amados, la oportunidad de conocer verdaderamente al Señor por medio de Cristo. Punto número 5, y con esto vamos a finalizar. Jesús es el Rey que regresará. Jesús, el Rey que regresará. Vimos que Jesús se encaminaba a Jerusalén en ese burrito, sabiendo a dónde tenía que ir, a la cruz del Calvario, a entregar su vida por amor a su pueblo. Sabemos que Jesús murió en esa cruz, pero la historia no acaba ahí. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Pero sabemos como cristianos que un día el Señor regresará, pero ya no regresará como en aquella entrada triunfal, regresará de un modo distinto, y aquí Apocalipsis lo explica de una manera maravillosa. Si quieren, vamos todos juntos porque este pasaje es fantástico. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones.
y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, yo no sé cómo va a ser este día, pero va a ser un día glorioso. No sé si seguiremos aquí en la tierra o ya estaremos allá en la presencia de Dios, pero un día el cielo se abrirá. La última trompeta será tocada, el último sello será abierta, la última copa será vaciada y el cielo se abrirá y todo el mundo observará a un hombre, a un jinete que viene en un caballo blanco. No viene en un burro, él viene en un corcel, en un caballo blanco, y este jinete es Jesucristo, y detrás de este jinete con su caballo blanco vendrán millares y millares y millares y millares de ángeles. El texto nos dice que este rey viene con sus ropas teñidas en sangre, pero esta sangre ya no es su propia sangre, sino es la sangre de sus enemigos, porque Jesucristo ya no va a venir como ese siervo y humilde que vino como aquella ocasión. Ahora va a venir como rey y con una gran autoridad, como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Y lo leímos también en Filipenses. En ese momento toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque este es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros como cristianos probablemente en ese momento doblaremos nuestras rodillas gustosamente y gritaremos: Hosana al que viene en el nombre de David, el que viene en el nombre, el Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Hosana, porque ya nos va a salvar, nos va a redimir. Vamos a estar en su reino por toda la eternidad. Cuerpos nuevos, cielos nuevos, tierra nueva, todo nuevo. Un reino majestuoso, inconmensurable. Ese es el Rey que viene. Y como cristianos estaremos gozosos y diremos: Hosana. Y para los que negaron a Cristo, para los que rechazaron creer en el Evangelio, también doblarán sus rodillas. No sé cómo va a ser, no sé si sus piernas serán quebradas, pero ellos también se arrodillarán ante el Rey de Reyes y probablemente con su puño cerrado y con sus dientes crujiendo dirán: Jesucristo es el Señor, porque este es el Rey que viene, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estamos, amados, esperando a este Rey. Nosotros somos pueblo de ese Rey, somos coherederos con Cristo, hermanos menores de ese Rey, somos hijos de Dios si tú has puesto tu fe y confianza en Cristo. Mira lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Este es el penúltimo versículo de la Biblia y nos da una esperanza increíble sobre el Rey que regresará. Leamos juntos: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y eso es lo que decimos como iglesia. Amén. Ven, Señor Jesús. Esta es palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres Rey, Señor. Tú ya gobiernas y tú un día vas a regresar, Señor. Te rogamos que tú reines en nuestros corazones, Padre, que podamos imitar esa actitud de siervo que tú tienes, Padre, que tú tuviste. Gracias porque sabemos que eres un Rey soberano, eres Señor de señores, Señor, eres el único digno de alabanza y adoración, Señor. Gracias porque tú nos amas, porque tú nos adoptas como tus hijos, Padre, porque nos incluyes en tu pueblo, Señor. Y hoy estamos gozosos y decimos: Hosana al que vino en el nombre del Señor. Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó y un día regresará por nosotros que somos su pueblo, Padre. Estamos llenos de gozo, de gratitud y de alegría. Ayuda a que nuestras motivaciones para adorarte y alabarte sean las correctas, Padre. Gracias por esta tu iglesia. Bendícelos, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros para que podamos exaltar y proclamar tu nombre a donde quiera que tú nos lleves, Padre. Gracias infinitas te damos, Señor. Sea alabado, exaltado y glorificado por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias,
a Dios por su palabra. Gracias, Enoc,